Hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro devocional. Hoy es jueves. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando, espiritualmente hablando, y también quiero que el Señor esté bendiciendo en su vida. El tema de hoy, una fe que rompió el techo. Una fe que rompió el techo. Encontramos el texto, hermanos, en Marcos capítulo 2, los versículos 1 hasta el 5. Jesucristo estaba predicando en una casa. La casa estaba llena de personas, entonces no cabían más personas, pero llegaron 4 amigos de un paralítico llevando al paralítico en su camilla, en su lecho o algo así, ¿verdad? Para que Jesucristo pusiera su mano sobre el paralítico con el fin de sanarlo. Pero no pudieron alcanzar a Cristo porque la casa estaba tan llena de personas. Entonces vamos a ver lo que hicieron los 4 ejerciendo una gran fe para que Cristo sanara al paralítico. ¿Ok? Vamos a empezar ahorita. Marcos capítulo 2, los versículos 1 hasta el 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum, un pueblo cerquita, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. La casa estaba llena de personas que querían escuchar a Cristo, ¿verdad? Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que observamos, hermanos, es una necesidad observada. Los 4 que llevaban al paralítico entendían que otra persona tenía una gran necesidad. Así debemos vivir también, hermanos, al tanto, o sea, conscientes de las necesidades de los demás. En vez de fijarnos en lo nuestro, debemos fijarnos en los demás y en sus necesidades, en sus deseos, cosas así, ¿verdad? En su bienestar. Así eran los 4. Entonces podemos decir al inicio que los 4 realmente mostraban amor y compasión a su amigo, porque no se concentraban en lo suyo, sino en las necesidades de él. Luego observamos que una compasión desesperada. Los 4 querían que Jesucristo sanara a su amigo. Hicieron todo lo que pudieron para que Jesucristo tocara al paralítico con el fin de sanarlo, pero no pudieron alcanzar, o sea, no pudieron llegar hasta donde estaba Jesús por la cantidad de personas que ya estaban en la casa. Pero andaban con compasión y así, ¿qué hacían? Los 4 subían hasta el techo de la casa, ¿verdad? Para abrir una apertura, para bajar el lecho del paralítico, para que Jesucristo, ¿verdad?, pudiera tocar al paralítico con el fin de sanarlo. Entonces aquí observamos una gran fe ejercida. Los 4 tenían fe, una gran fe. No dudaban de la capacidad de Jesucristo para sanar a su amigo, ¿verdad? Ellos sabían que Cristo era un gran hombre, Dios en carne humana, capaz de sanar a cualquier persona. Lo único que yo quiero observar en este momento es que los 4 solo se fijaban no en la necesidad espiritual de su amigo, sino en la necesidad física de su amigo. Entonces, cuando el paralítico había sido como bajado por el agujero, digamos, en el techo, vamos a ver lo que pasó, ¿verdad? Aquí observamos una prioridad reconocida, ¿verdad?, de parte de Cristo. Porque el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, levántate y camina. No dijo eso.
Jesucristo en ese momento no se fijaba en la necesidad física del paralítico. Cristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, hermanos, había una lección para todos, para todos. Todos estaban observando lo que Cristo estaba haciendo. Él estaba predicando la palabra, hablando de las cosas espirituales, que son las cosas más importantes de esta vida. Cuando el paralítico, ¿verdad?, fue bajado, llegando a la presencia de Jesucristo, Jesucristo se concentraba no en sus necesidades físicas, sino en su gran necesidad espiritual. Y Cristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo no tocó, ¿verdad?, al paralítico con la mano con el fin de sanarlo. Cristo tocó al paralítico con un mensaje más importante, un mensaje que tenía que ver con la vida eterna que él tanto necesitaba. Cristo había hablado en otro lugar de cómo hay personas muy necias que se enfocan en las cosas de este mundo, se enfocan en la salud, viviendo así a expensas de su propia alma. Pasan por esta vida, ¿verdad?, sanas y luego llegan al lago de fuego. El inteligente, la persona inteligente se fija en su necesidad espiritual encima de todo. Cristo, cuando el paralítico llegó a su presencia, Cristo realmente le perdonó de sus pecados, que realmente era la cosa más importante que el paralítico necesitaba. Después de eso había un debate entre los oyentes porque ellos decían que Jesucristo no tenía capacidad de perdonar pecados, solo Dios es capaz de perdonar pecados, ¿verdad? Entonces Cristo, otra vez para mostrar su poder como el Hijo de Dios, Dios en carne humana, luego Cristo le dijo al paralítico que se levantara y que llevara su cama a la casa, ¿verdad? Cristo sanó tanto física como espiritualmente al paralítico, pero Él empezó con lo espiritual, que es lo más importante. Después de eso, cuando los demás estaban discutiendo respecto a la autoridad de Cristo, luego Cristo sanó al paralítico de su condición física, pero Cristo se concentró primero en la necesidad espiritual del paralítico. Una pregunta, examinen la vida suya, ¿verdad? Ustedes se fijan en lo espiritual más de lo que ustedes se fijan en lo físico, más de lo que ustedes se fijan en lo material, más de lo que ustedes se fijan en lo económico. Lo más importante, hermanos, en la vida de uno no es su condición económica, no es su condición física, no es su condición material. Lo más importante, lo más prioritario es que la condición espiritual de uno. Cuando el paralítico llegó, ¿verdad?, a los pies, a las manos de Cristo, para que Cristo lo sanara, Cristo lo sanó espiritualmente primero. No hay nada que valga más, no hay nada que importe más en esta vida que la condición espiritual de uno. Cristo, por su gran compasión, también quería restaurarle al paralítico su salud física. Pero Cristo empezó con la salud espiritual, que es lo más importante. En nuestra vida, así debemos vivir también, ¿verdad? Fijándonos en nuestra condición espiritual, en nuestra salud espiritual también, y también en la salud espiritual de los a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos para contribuir, digamos, con la salud espiritual de los demás? Andamos evangelizando, andamos amando, sirviéndoles a los demás, en vez de fijarnos en lo nuestro. Aquí, hermanos, observamos una gran cosa, un gran ejemplo de la inteligencia, de la sabiduría de Jesucristo, fijándose primero en lo espiritual, porque
Las cosas espirituales son las cosas más importantes de esta vida. Mi deseo es que ustedes entiendan eso hoy, que ustedes busquen oportunidades para efectuar cambios en la vida espiritual, ¿verdad?, de las personas a su alrededor, buscando oportunidades para proclamar el Evangelio, dándoles a los demás las palabras de vida eterna, para que Cristo los pueda sanar espiritualmente también. Lo físico realmente constituye una necesidad secundaria. Amén, hermanos, Cristo sana, ¿verdad? Él lo hizo muchas veces en las Escrituras, pero siempre se fijaba más en lo espiritual en vez de en lo físico. Lo físico le importaba también, pero lo espiritual le importaba más. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que utilices el mensaje de hoy en la vida de todos, Señor. Que nosotros, Señor, nos concentremos en nuestra vida espiritual, Señor, en vez de fijarnos en nuestra condición económica, material, en términos de nuestra salud o algo así. Lo más importante, Señor, es nuestra relación contigo. Gracias, Señor, que a través de Jesucristo, una reconciliación completa contigo, Señor, sí es posible. Te pido, Señor, que todos, Señor, busquen reconciliarse contigo primero a través de la obra terminada de Jesucristo. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Dios mediante. Nos vemos mañana. Gracias por haberme acompañado.